Quédate. Enseguida comienza Nuevo Poder. Gobierno popular. Bueno, dale. Estamos en el aire. ¿Estamos en el aire? Hablando de todo esto, mejor. No, recién. Hoy es 22 de agosto. Claro. La renuncia de Evita, se lo olvidan los peronistas de izquierda gorila. ¿Y ya está listo? ¿Qué? Arranquemos con el... ¿Estamos? Remigio, Sí, no sé qué va. te dijo. Arranquemos con la efeméride, entonces. Sí, un poquito sí. Pero cortito, porque si no... Media España. Sí. Y aparte lo que menos se olvida... Hay muchas cosas más el 22 de agosto. La más olvidada es la de... ¿Ya está? ¿Largamos? La ¿Estamos en el de... aire? ¿Estamos en el aire? Ay, bueno, Buenas tardes. buenas y Estamos en el santas. aire. No sabemos si No estamos en sabemos el aire, en la estamos en el tierra, aire, el no mar, estamos en el aire. subsuelo. ¿Dónde estamos? ¿Estamos en el subsuelo de la patria sublevada? O... Estamos... No quiero estar sublevada. más en el aire yo. No quiero estar más en el aire. Quiero estar en el subsuelo de la patria sublevada. ¿Les parece bien? Sí. Que empecemos así en el programa. Empezamos Se me ocurrió. Hoy que es una fecha histórica. Sí. ¿Qué número de programa es? 45. 145. Pasamos a estar no más en el aire, sino Bien en la tierra. en el subsuelo de la patria Bueno, sublevada, es como parte dijo de la Calabino tierra. Ortiz para hablar del 17 de octubre, que es una forma de clandestinidad también, ¿no? En este 22 de agosto, que tiene mucha historia importante para la Argentina, la renuncia de Evita, el 22 de agosto, cosa que tendrían que aprender. Hoy, en este día le pedimos a todos los que integran el Partido Justicialista que renuncien, que aprendan de Evita. Todos, que dejen vacante todo y que el pueblo haga surgir una... Renuncien todos. Hoy se lo pedimos el 22 de agosto en nombre de Evita, en nombre de los caídos en Trelew, en nombre del general Perón, porque hay una cosa que siempre se olvida sobre el 22 de agosto. Lanuse, como no quería que Perón fuera candidato, le había sacado un decreto donde decía que el que no estaba en el país el 24 de agosto no puede ser candidato. No puede ser candidato. 2 días después de Trelew. Le había puesto ese plazo. ¿Sí? Y ustedes saben que hubo un intento de fuga primero, del cual se fugaron, quedó un solo sobreviviente hoy, que va a ganar baja de los que se fugaron a Chile. Los que sobrevivieron fueron a los 2 días, al día siguiente, fusilados, y 2 días antes de que Perón se venía para la Argentina. Yo no tengo pruebas de que hubo una relación directa entre esa acción paramilitar de los militares genocidas ya del gobierno de Lanuse, pero las casualidades, vieron como vivimos en otros, que las casualidades que las brujas existen. La realidad es que en ese escándalo, porque había que vivir lo que se vivió en ese momento. Piensen lo siguiente: los 16 guerrilleros, porque eran guerrilleros, no eran terroristas todavía para la sociedad y la élite argentina, fueron defendidos públicamente en términos políticos por todos los partidos, incluido Balbín, escuchen lo que le digo, que era el presidente de la Unión Cívico Radical, como combatientes. Eran combatientes los que habían fusilado, no eran terroristas, no eran subversivos todavía. Fíjese el clima que había en la sociedad argentina, que 16 guerrilleros fusilados para que no volviera Perón 2 días después, eran considerados por toda la dirigencia argentina como combatientes. Así que bueno, en este día histórico invitamos a que renuncien todos, incluidos todos los dirigentes de la CGT.
especialmente los dirigentes de la CGT, pero todos se tienen que ir a sus casitas, ya está, ya tienen la platita para vivir cómodos el resto de su vida y dejar que el pueblo genere una nueva dirigencia libre para enfrentar este desastre colonial cuya culminación se llama Milei, Villarreal, Villeneuve, no sé, bueno. Así que por eso este 22 de agosto va ese pedido de este programa que pasó a estar en el subsuelo de la patria sublevado. Por incapaces. Para distinguirlo de Evita, Es una, ¿no? es una Porque palabra Evita renuncia por diplomática. amor. Claro. Evita renuncia por amor, Y es por incapaces. Solamente, porque responden a Contale los que intereses renuncien. que responden. Pongamos una palabra suave, diplomática, Bueno, con tal de lograr el objetivo. Bueno. Porque si le decís todo, no, se van a No, se bloquear. van a enojar. Todo lo que Muchachos, igual, ya no hicieron van. mucho por la patria, no hagan más. Por favor, como dice, No. por Tendrá la capacidad. ya están cansados. Yo entiendo que están cansados. Por favor, váyanse a la casa. No, sí, hay mucha gente váyanse a la joven casa. No también. sigan pactando que mi ley dure 4 años. Por favor, váyanse y dejen que el pueblo haga. Renuncien todos al Congreso, a esto. Déjenlos a ellos solos y total hacen lo que quieren. ¿Está? Entonces, bueno, entonces por incapaces. Sí. Ahí tenés vos, salís con tu Claro. Con cartelito. disidencia, A ver. con disidencia. A ver. No digo, porque yo no les digo solo incapaces. ¿Qué Les querés digo decirle? ¿Qué que querés decirle? asuman que responden a los intereses que no les sirven al pueblo, que lo asuman también. Vos sos muy mala, vos. Vos sos muy Y mala. bueno. Sos muy bruja. Yo soy más. No que me van a quemar si me decís bruja. Vuelven las hogueras. Bueno. Carátula, Entonces, carátula. Vamos a la carátula de este programa. Agradecimiento a los compañeros. Estoy un poquito colorado, ¿sabes por qué? Porque tomé un vasito de vino antes de venir. Estuve comiendo unas empanaditas. Hace rato no tomaba vino, ¿viste? Con este frío, un frío tremendo. Bien. Un tintillo de esos berretas en los bodegones te mata, ¿viste? Pero bueno, no importa, se viene. Dale. Bueno, 2026 serán 42 millones de pobres y 6 millones de clase media, alta y ricos. Esa es la carátula por la cual tienen que renunciar. Este 22 de agosto todos, gracias por los servicios prestados. Sí. Porque este dato, vieron que nosotros venimos tirando varias veces, dejémoslo, pero en los últimos 10 días, a partir de que aparecieron los datos de la encuesta permanente de hogares, aparecieron un montón de estudios de centros de investigación que si uno proyecta la tendencia del gobierno de Milei, cosa que ninguno hizo, pero ya por ejemplo el CELAC, ¿se acuerda que nosotros el CELAC es del gallego ¿cómo se llama? Mansilla, Romero, Mansilla, que fuimos compañeros de avión volviendo de Bolivia y no coincidíamos en lo que había que hacer con los bancos europeos, pero no importa. Pero hizo un informe muy interesante, un análisis sobre la encuesta permanente de hogares del INDEC, que le da que la realidad que hoy hay entre la mezcla de pobres, empobrecidos y los que están abajo de la línea, 73% de argentinos pobres. Por otro lado, Córdoba, un centro de investigaciones de Córdoba, analizando la dimensión de la clase media de Córdoba, y tomamos a Córdoba como un modelo típico de la clase media argentina, porque ahí está todo, está el campo, es un país, una provincia industrial, la clase media pobre, está en clase media que le dio el triunfo a Macri, le dio el triunfo a Milei, ¿sí? O sea, no hay mejor laboratorio para analizar la clase media que Córdoba. Bueno, ese centro de estudios, a partir de los datos específicos, porque los datos del INDEC están separados por provincia, analizó cómo fue la evolución de la clase media cordobesa y dijo que era el 49% en el año 2023 de la población de Córdoba era clase media en el 2023. Hoy es el 37%. Hoy. Y todavía faltan 4 meses para terminar el año. O sea que la baja en apenas 8 meses del volumen de la cantidad de clase media que había en Córdoba se redujo un 12%.
Si eso lo proyectamos a nivel nacional, porque decimos que lo mismo Córdoba, y por ahí el país es menos, porque hay un montón de zonas que no tienen la proporción de clase media que tiene Córdoba, pero pongamos a Córdoba como clase media, si uno proyecta esa tendencia de que el 12% va a seguir, porque como todas estas medidas económicas van a seguir, o sea que la tendencia de estos 8 meses de Milei, que fueron los mejores 8 meses, como lo dijimos antes, si uno lo proyecta para adelante, que va a seguir bajando cada 8 meses, 12% se va a reducir la cantidad de gente que es clase media, te da ese resultado. O sea, la simple proyección, salvo que haya un cambio de política económica, que no va a haber con Milei. Mientras esté Milei, la política económica, y mientras la oposición quiera que siga estando, la política económica se va a seguir consolidando, y entonces la proyección de todos los datos de la escuela, de la encuesta permanente de hogares, ponerlo otra vez, da científicamente ese número. En el 2026 va a haber 42 millones de pobres, desaparece la clase media, desaparece, no existe más, y queda la clase media alta y los ricos. Esa es la tendencia de la encuesta permanente de hogares, a partir de esta política de desaparición del Estado y todo lo que hemos visto. Entonces, esa carátula, la fuente, ya le digo, la encuesta permanente de hogares, y que alguien nos diga que no. Y saben una cosa, estuve muy contento, estoy trabajando otros temas, vieron, haciendo mis memorias, y que yo dice, bueno, uno dice tantas cosas cuando está hablando, y la verdad que sabe que nunca nos contradijo nadie. No hay una sola observación que diga que no es cierto, que nos hayan dicho, che, mirá, estás equivocado en esto, en este, lo cual, aunque es un silencio, digamos, de, bueno, está bien, tiene razón por marche preso. claro. Bueno, pero ahora tenemos oyentes que nos apoyan y que nos dicen que te ponen sí, pero que nadie te dice, che, están equivocados en esta proyección. Estamos de acuerdo, Vamos a ver, dicen, que claro. alguien me diga que esta proyección matemática vinculada a lo cualitativo, que es la política económica que está vigente, no es cierta. Pero bueno, entonces, ¿qué significa esto? Esa carátula es el fracaso de la democracia. No se trata de estar en contra de la democracia, pero es el fracaso, claramente. Ahí tienen la proyección que da, bueno, la fuente. Entonces, hay que empezar de nuevo. Muchachos, Barajar y dar hay que barajar y dar de nuevo la democracia. Ese es el sentido de esta carátula. Hay que barajar y dar de nuevo en materia de derechos humanos. Ahora lo vamos a ver con esta excelente conferencia que se hizo sobre el lawfare, que la organizó, la felicitamos especialmente, la organizó esta chica con la cual quedamos en contacto, que es el Observatorio del Lawfare en Argentina. Esperen, porque yo soy medio tronco, soy Silvina Romano, ahí está, que a la cual estuvimos, tenemos las 3 horas, vamos a ir poniendo en los distintos programas distintas partes, hoy vamos a escuchar alguna partecita, pero ahí claramente surgen las pautas por los cuales hay que pegar un salto para barajar y dar de nuevo los derechos humanos. Está contenido, y ahora lo vamos a escuchar a Zaffaroni, lo vamos a escuchar al abogado de Assange, lo vamos a escuchar a la doctora Claudia Rocco y a otros integrantes, estaba la Gis Carbó, bueno, pero hay que barajar en materia, ni hay que hablar en economía, está claro, porque no hay economía. Barajar y dar de nuevo es revertir, ¿cómo revertís los 42 millones? Donde ahí en la punta de lanza, como lo venimos diciendo, es la nueva Constitución de La Rioja con la renta básica universal y la nueva teoría monetaria. Después de ahí hay que empezar a desarrollar ideas, claro, que ya dijimos que vamos a ir, vamos a hacer en la casa de Clelia Luro y Jerónimo Podestá, con Clelia, la hija de Clelia, y con Zaffaroni, que también se comprometió. Vamos a hacer un encuentro ahí para organizar desde la capital federal un impulso de la Constitución de La Rioja a nivel nacional. Va a venir Cholvi, bueno, se irá ampliando, pero desde ahí, desde un lugar simbólico, con lo que fue la pareja de Jerónimo Podestá y Clelia como luchadores nacionales y revolucionarios y todo lo que sabemos que fueron en todos los aspectos, ¿no? Bueno,
Pedir fecha es muy ansioso, ¿no? Todavía no está, la verdad que esta idea surgió el viernes, así que hay que trabajarlo, pero que sea un hecho simbólico. Hablamos con Zaffaroni el otro día ahí en el encuentro y dijo que sí, que no tenía problema. También le mandé a Ramona, se entusiasmaron, ya algunos de La Rioja quieren venir. Ramona, que nos pregunta un oyente el apellido Romero, Ramona Romero. Romero. Compañera de La Rioja. Así que vamos por ahí, vamos por lo social, va a haber que dar de nuevo en lo social, obviamente, y en lo internacional. Entonces, esa carátula no es menor, es decir, la democracia ya es... Milei consagra la destrucción de la clase media. Por primera vez en 100 años de la Argentina no va a haber clase media, porque nació prácticamente, no digamos con el país, pero ya cuando el radicalismo nace en 1890, ya era una expresión más. Estamos hablando de 120 años desde que la clase media se convierte en un motor político importante en la Argentina. Hoy está extinguida como clase económica, queda como clase política y cultural. Así que va a haber que dar vuelta a muchas cosas. Digamos, ahora vamos a ver, para ese barajar y dar de nuevo, que vamos a encarar por varios lados, claramente incluso hubo tres grandes etapas de este fracaso de la democracia. La primera etapa fue no investigar la deuda que había contraído la dictadura, por eso hay que empezar a barajar de nuevo. Y vamos a hacer un día, el próximo programa, la historia oficial, la película Historia Oficial, que fue nuestro primer Oscar. Sí. Vamos a hacer un programa, dura 2 horas, así que nosotros solamente la vamos a presentar en 10 minutos y después se quedan viendo la película entera. No ahora, sino en otro programa, porque hay que volver a verla entera. Van a ver por qué, porque tiene todos los condimentos de lo que era la democracia al principio de la democracia. Hay que volver a verla, tomar nota, para barajar y dar de nuevo. No hay mayor formación política porque habla de lo económico, cómo el genocidio estaba comprometido con los bancos extranjeros, cómo los bancos extranjeros, cuando las papas queman, se rajan, porque el otro día me cuestionaron que puteo, entonces no puteo más, se van, se vuelven a sus pagos. Y dejan acá a los idiotas útiles que usaron, los militares, que aparece también en la película. Bueno, es muy interesante, y esto siempre, después usaron a los militares para las Malvinas, ya lo vimos, usaron a Menem, lo usaron todo, y ahora están usando al Salamín de Milei. Cuando se pudra todo, los tipos ya están trabajando el recambio, pero toda esta pelea, que se pelea con Macri, que se pelea con la Villeneuve, se pelea con los periodistas que hacen un simulacro de pelea, que viste que te dije, ¿no? Que te propuse una cosa para el sindicato de artistas. No, gracias. No. ¿Por qué no? Los periodistas tienen que pasar a estar asociados en el sindicato de artistas. Son artistas, no son periodistas. Sí, ya sé que son artistas, no son actores, sí, actúan. En eso estamos de acuerdo, pero que se afilien al sindicato, no, gracias. ¿Por qué no? Gracias. Escúchame, tienen un guión. No, ¿sí? Pero porque el medio de comunicación que no ponen la cara, que son los que le bajan la línea y le dicen el guión. Vos hablas de 1, 2, 3, 4 y del 5 y 6, 6 no, es un guión. Sí, ¿no? Totalmente. Sale en escena. Saben cuándo hablar, cómo, cuándo callar. Pero salen en escena. Sí. ¿No? Sí. Bueno. ¿por qué pero no están formados. ¿Por qué no los quieren los artistas? como ¿Cómo no? actores, Pero aparte son persuasivos, engrupen a la mitad de la sociedad. ¿Vos la gente, hay un montón de público que lo aplaude y lo sigue mirando. ¿Vos querés decir que la tarea de los actores y actrices es engrupir? No, yo no dije eso. Yo dije que tienen ahí. Ustedes pueden hacer una rama, ¿viste? Como los sindicatos. El metalúrgico tiene la rama siderúrgica, la rama automotriz, la rama hay una de bailarines, electrónica. Una de, bueno, tienen que hacer una rama dentro del gremio de los periodistas. Porque hay que sincerar. Es más, eso sí. Hasta como escenario, en lugar del teatro o la filmación, el noticiero.
Claro, ese es el escena. En eso, ahí es una actuación todas las noches. Bueno, pero vos estabas diciendo que la democracia fracasó en 3 etapas y hablaste de una. Pero te escapás, a impulsar la rama. Para nada. Yo quiero ver afiliado ahí a Majul, a Feynman, el gremio de actores. A la nata, antes que se mueran, da afiliarlo rápido, que se nos va a morir en cualquier momento. Al otro, ¿cómo se llama? Al peticito. Lechoso, como le dicen. Viale. Bueno, todo dentro. Hacer una reunión, invitarlos a venir acá para que el programa nuestro sea la fundación de la rama. Dale. Ajá. Después hará una discusión. ¿Cómo se llaman las discusiones de los gremios de encuadramiento con los gremios de periodistas? Que van a decir, no, este es mío. Bueno, será otra discusión. Pero hay que sincerar. Claro, eso sí. Que se sinceren en su gremio primero. Entonces. Aparte, así pueden ganar un Oscar. Espera. Tienen un estatuto los periodistas de ética que no cumplen. Pueden ganar un Oscar. Yo quiero que Viale gane un Oscar. Yo quiero que Feynman gane un Oscar como actor. Bueno, volvamos al tema de por qué fracasó la democracia. Se arruga la compañera. No se puede así. No se puede así. Se ve que el vinito te hace proponer cosas raras. Bueno, entonces estábamos, ¿por dónde estamos? Porque fracasó. Bueno, fracasó porque primero con este asunto destruyeron, ya lo sabemos, destruyeron las Fuerzas Armadas en el genocidio, la dictadura, después destruyeron las empresas estatales, después destruyeron el empresariado y ahora se dedican a destruir el intento de transformación que fue, o de recuperar el rol del Estado, que fue el peronismo desde el 2003 porque no voy a decir más peronismo K, voy a decir peronismo. Eso de peronismo K, peronismo esto, no. ¿Quién duda de que fue un intento peronista el de Néstor y Cristina del 2003? El peronismo, ya está. Un intento y se dedicaron a destruirlo, destruyendo las bases sociales. Y hay una chica que también estuvo muy bien, después lo vamos a explicar, el pueblo organizado. Esa es la etapa que está ahora. Entonces, todo eso que significó el robo, digamos, se llega al robo máximo ahora con Milei. Te roba el oro, te roba la plata de los jubilados, te roba la plata de los sueldos, te roba la plata de los ahorristas en el sistema financiero, te endeuda como nunca. La deuda cuando murió Perón era el 0% y hoy es 2% Producto Bruto Interno, y los intereses de la deuda eran 0% cuando murió Perón. Y el reendeudamiento que está llevando Caputo en el gobierno de Macri y en el gobierno de Milei va a llevar a que el 75% del presupuesto nacional se lo llevan los intereses de la deuda externa e interna. ¿Se dan cuenta, no? ¿Por qué achican? Porque dicen que hay que ajustar. Hay que ajustar para que se agrande la banca saqueadora internacional. Porque lo que no es que... Claro. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, todo eso es lo que han hecho. Han consagrado la desigualdad ante la ley, con la ley bases. Está consagrada la desigualdad ante la ley, o sea, está derogada la Constitución. Con la ley bases derogaron la Constitución. Y encima todo el mundo dice que tiene que durar 4 años. Bueno, ahora volvamos a la carátula, porque hicieron todo esto, lograron la carátula esta. Y yo, antes de ir a ver, voy a poner el ejemplo concreto de por qué va a haber 42 millones de pobres. Por 2 conceptos. Y esto forma parte de la refundación de empezar de nuevo a discutir. Fracasaron los progresistas, fracasaron los peronistas, los radicales ni hablar, qué sé yo. La primera causa de esa pobreza, acumulada a lo largo de 40 años, es el abuso monopólico impune en dólares y en pesos. Así como lo escuchan. Todas las otras cosas que escuchen de economía son todas mentiras, no las escuchen más. No escuchan ningún progre que empieza, que el déficit fiscal, que la restricción externa, que pi, que pan, que pum, que el déficit, que el superávit, que el equilibrio de la balanza de pago. Todas esas pavadas con las cuales hablan todos los días es para ocultar esto, de que durante 42 años el sistema político argentino toleró el abuso monopólico impune del aumento de precios en dólares y en pesos, en todos los productos, menos obviamente en el salario.
o en las jubilaciones, ni hablar la gente que está en los planes sociales o los que están en el monotributo. Todos nosotros seguimos teniendo un salario en pesos cada vez más degradado, con menor poder de compra. ¿Por qué? Porque la estructura monopólica surgido de la desnacionalización de la economía, con las privatizaciones y con la extranjerización de todas las empresas que eran de la burguesía nacional, llevó a un poder monopólico que hace abuso, y voy a poner un ejemplo solo, y les aseguro que se extrapola a todos los productos, y esto forma parte fundamental de lo que dijimos, hay que barajar y dar de nuevo. Esto es barajar y dar de nuevo en economía, lo que estoy diciendo acá. Un solo producto. ¿Vieron que está todo el mundo llorando porque aumentaron la garrafa, porque la desregularon? Sí. ¿Sí? Ustedes saben que nosotros, como Cámara de Empresas Antimonopólicas, tenemos varias denuncias contra las empresas y fuimos víctimas de ese accionar monopólico de las petroleras. Las que aumentan el precio son las petroleras, con algunas empresas ahí nacionales que son cómplices del abuso monopólico, pero que, como tienen el paraguas de la monopolio de las petroleras, empezando por Repsol, por YPF, un YPF que maneja BlackRock, me quedé en el Repsol anterior. Bueno, pero está la Total, está la Shell, están los chinos también con la Action, pero el corazón del motor es la YPF BlackRock, ¿sí? Escuchen este precio. Cuando nosotros estábamos en la actividad económica y existía Gas del Estado y existía YPF Argentina y Gas del Estado Nacional, hasta el año 96, 97, una garrafa salía $5 al público. $5. ¿Cuánto está hoy? $12. ¿Se dan cuenta? Cuando yo... Y esto se lo puedo demostrar en todos los productos del mercado energético. La desaparición de Gas del Estado y de YPF, la privatización y el traspaso a las manos extranjeras de todo el mercado energético llevó al cabo de 30 años a esta duplicación de todos los precios en dólares, del litro de nafta, del litro de gasoil, del litro de la garrafa, y eso se lo digo porque yo viví eso de adentro y mantengo todos los datos. ¿Escucharon? $5 la garrafa a 12, es más del 100% de aumento en dólares, más el aumento en dólares desde cuando valía $1 el dólar, ahora que vale 1.000. O sea, aumentó 120% en dólares, y el porcentaje de 1 a 1.000 que vale el dólar, ¿cuánto es? 10.000, no sé, 100.000, qué sé yo qué porcentaje. ¿Se dan cuenta? Cuando en el mundo la tendencia fue exactamente al revés. La garrafa bajó de $5 a 2, acá subió a 12. Y lo mismo con la nafta, lo mismo con todos los insumos, todo el gasoil que utiliza el campo para la producción. Bueno, ese concepto es igual pasó lo mismo con los laboratorios, con los alimentos, con todos los otros productos que nos han destruido la capacidad de compra de los argentinos. Entonces, grabemos ese concepto para empezar a barajar y dar de nuevo. El abuso monopólico impune, porque en 40 años está impune, de los precios duplicados en dólares y encima con el aumento en dólar, es la causa de los 42 millones y se lo discuto a cualquiera, que me venga quien quiera acá a hablar, a discutir de que esto no es así. Pongamos la carátula y grabémonos. Los 42 millones de pobres en la Argentina que va a haber son producto de una sola razón: abuso monopólico impune de las empresas extranjeras en todos los rubros, por aumento en dólares y en pesos. 100% en dólares han aumentado, 100%, en ningún lugar del mundo pasó eso. Y aparte el aumento del dólar. Después voy a hacer la cuenta bien y la voy a poner para el próximo. ¿Sí? 100%. 100.000% en pesos. 100% en dólares y 100.000% en pesos. ¿Y por qué? ¿Cómo no vamos a ser pobres así? Sí, eso está atrás, desde el precio de un salamín hasta el precio de la garrafa, hasta el precio de una cafeaspirina o una pastillita para la presión. ¿O por qué la gente no tiene dientes? Por esto. ¿Por qué la gente pierde los dientes y se olvida? Por esto. Y podemos seguir, y vamos a seguir sistematizándola, porque esta es la refundación de la democracia. No hay posibilidad de refundación de la democracia sin enfrentar este corazón para redistribuir el ingreso de la Argentina.
Y el progresismo no lo enfrentó. ¿Y saben cuál es la prueba que no lo enfrentó? Que en 33 años la ley de defensa de la competencia, que es la forma con que todos los estados del mundo le ponen el freno a los monopolios, y por eso hay 3% de inflación en el mundo y en la Argentina hay 100 a 200%, porque la ley de defensa de la competencia dijo que había que crear un tribunal de defensa de la competencia independiente del Poder Ejecutivo. Y hace 33 años que no se cumple eso. Y pasaron gobiernos de todos los colores y nadie lo hizo. Entonces la Comisión de Defensa de la Competencia depende del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo maneja el presidente. El monopolio aumenta los precios, tira algún manguito en el Poder Ejecutivo y todo el mundo se hace el tontito, porque no me dejan decir malas palabras. Así funcionó la progresía cuando estuvo en el Estado. Ni hablar cuando están los gorilas como esto, que directamente, dale para adelante, que fue lo que hizo Milei. Dale para adelante, aumentá, total. ¿Está? Todo lo que aumentes es poco. ¿Está? También, desde luego, cobran cometa, ¿sí? Pero hay algo central que tienen todos los estados, que es la comisión antimonopólica en cada país, porque los monopolios existen en todo el mundo, no existen en Argentina, ¿eh? Ahora, en los otros estados, bueno. Entonces, ese corazón, y a eso se le suma otra cosa, que también se lo digo por experiencia propia, como es gerente de empresas nacionales. Como todo la democracia avaló que se desnacionalice la economía, la burguesía nacional se extinguió. Y la burguesía nacional reinvertía en el país. Y se lo digo por experiencia propia, ¿sí? Una cosa, la otra, hacía esto, por naturaleza, invertía en el país. Yo los vi, los puedo decir, de todas las cámaras. Yo integré la Cámara de Empresas de Gas Licuado, la Cámara de la Industria Naval, la Cámara de la Industria Metalúrgica. O sea, conocí todo el paño de lo que era la burguesía nacional mientras existió, desde adentro. Y les puedo hacer un detalle de todo. Ganaban guita y reinvertían acá. Ahora, ¿sabe? Al desnacionalizarse la economía argentina, los gerentes tienen un solo objetivo, que es transferir las ganancias al exterior. Uno solo. Y es lo que hacen. Porque aparte el gerente, cuanto más ganancias transfiere al exterior a fin de año, más comisión en negro reciben las cuentas fiscales. Paraísos fiscales. Entonces, en las guaridas fiscales. Entonces, sí, hay cero inversión en la Argentina por la desnacionalización. Cero. Más allá de todas las otras cuestiones macroeconómicas, que ya sabemos que no hay crédito de financiamiento porque esta democracia destruyó el crédito en la Argentina, el crédito a largo plazo. Entonces, ese componente de desnacionalización de la economía significa que encima de que nos aumentan los precios abusando de los monopólicos, ese aumento de precios monopólicos que dijimos 100.000% en precios y 100% en dólares, habría que hacer el cálculo combinado, porque la combinación da más. ¿Entendés? Toda esa plata va para el exterior y antes quedaba acá. La mayor parte queda acá. Podrían tener alguna cosita afuera, pero el 90% quedaba acá. ¿Sí? Entonces, todo eso es producto de ¿qué? ¿Quién es el gran responsable? Obviamente, todo esto está conducido por la OTAN, ya lo dijimos. Ahora, ¿quién es el principal ejecutor a lo largo de 40 años de esta impunidad de todo tipo sobre los argentinos? ¿Saben quién es? El sistema judicial. Después viene el sistema de comunicaciones monopólico, pero primero es el sistema judicial. Es el gran agente de ejecución, y lo vamos a escuchar ahora que se dijo en la conferencia, de la política de colonización, como lo define muy bien el doctor Zaffaroni, a partir, como lo define la doctora Claudia Rocco, de los documentos de Santa Fe. Claudia Roca, de los documentos de Santa Fe. Estoy seguro que la mayor parte de los militantes no saben lo que son los documentos de Santa Fe. Bueno, hay que estudiarlo, están en Wikipedia, donde ahí se define en 1980 todo lo que van a hacer. Y dicen los sistemas judiciales, Estados Unidos dice los sistemas judiciales, hay que trabajar directamente sobre los sistemas judiciales. Bueno, eso lo van a escuchar ahora. Entonces, ese dispositivo del sistema judicial vino avanzando, le dio impunidad al genocidio, le dio impunidad al saqueo de la deuda externa, le dio impunidad, la causa Olmo fue para gilada. El sistema judicial le dio impunidad al saqueo, a la matanza en la Argentina, sucesivamente, y siguen estando los mismos.
porque es casi como que se hereda la concepción ideológica nacida de la dictadura. No hay una sentencia judicial a favor del pueblo en 40 años. No hay una. Lo están compilando, un montón de gente está estudiando el cúmulo de sentencias, y hay un tipo que con inteligencia artificial encontró que la palabra pobres, y pongamos la carátula, no está en ninguna sentencia de la Corte. Mire qué interesante. El tipo este es un laburo científico, un abogado, lo explicaron ahí. La palabra pobres no está en las sentencias de la Corte. Y vos pasaste de tener 1 millón de pobres a 42. Y vos me decís que los pobres no se defendieron. Sí, se defendieron. Lo que pasa es que el sistema es para la colonia, y el sistema para la colonia está para garantizar el saqueo, y garantizar el saqueo significa que los pobres no tengan poder. Y es lo que pasó en 40 años. Entonces, y la cumbre de eso, el último que intentó y lo logró fue el peronismo. Desde el 2003 al 2015 logró bajar del 21% de pobreza que había cuando asumió al 3% cuando se fue Cristina, gracias a todo lo que ya dijimos, los planes sociales, gracias a organizar la economía popular, porque es lo único que queda nacional. Como no queda el Estado nacional, como no queda la burguesía nacional, lo único que queda es la economía popular, o sea, la gente organizándose en cooperativas. Cuando Néstor organizó eso y Cristina lo mantuvo, la pobreza bajó al 3% en la Argentina. Vino Macri, lo destruyó, ya lo sabemos cómo. Después hubo un intento ahí que lo explica la chica ahí que es una piba que se ve que milita en la UTEP, con el FISU, en el gobierno de Alberto, de reorganizarlo, y Milei lo volvió a destruir de una manera más científica todavía que antes. Resultado que tenés 42 millones de pobres. Porque lo único nacional que queda son los pobres en la Argentina, ¿eh? No quedaba nada. Y en los pobres hablo hasta de los boliches, ¿eh? Hablo del dueño de un comercio, de un kiosco, no estoy hablando del que está en la villa nada más, ¿eh? El monotributista hoy es un pobre. Bueno, entonces, esta realidad se consumó con el lawfare. Y ahora vienen para consumar con el lawfare, y van a escuchar lo que dice Zaffaroni, qué es lo que quieren hacer. Zaffaroni dice, ¿saben por qué? Y está lo que es un tipo agudo, cuestiona a Lula, Zaffaroni. Porque Lula sacó una ley que se llamó de manos limpias, de ficha limpia se llamó, de ficha limpia, para que no, nosotros todos lo somos, nosotros tenemos que impulsar cero corrupción y qué sé yo. Con esa misma ley lo metieron preso a él después, usando esa ley contra él. Entonces, con una gran ironía, y muy bien explicado, Zaffaroni dice, y esto va para barajar y dar de nuevo, ¿qué dice? No se lee nada. Sí, ahora va a la editorial de Ari. Entonces, con una gran ironía, Zaffaroni dijo que como casi dice que somos tontos, llegamos al poder y somos tontos. Maduro no fue tonto, los sandinistas no fueron tontos. Acá, por hacerse los hiperdemocráticos, el lawfare usó todas las herramientas que vos, eso lo dijo Zaffaroni, todas las herramientas que vos hiciste para ser puro, como un complejo de pureza, te las usaron en contra y te destruyeron. Y ahora van, por eso es importante, lo digo antes y ahora vamos a empezar con los videos para que lo vean. Dice, ojo, porque ahora en la Argentina hay un proyecto de Milei con la aprobación del PRO de ficha limpia. ¿Qué quiere decir la cosa de ficha limpia? Que no puede ser candidato, y esto es lo que magistralmente lo destruyó Zaffaroni, no puede ser candidato cualquiera que esté procesado, cualquiera que tenga instancia de primera instancia, o sea, quien no tenga sentencia firme, ustedes saben que son como 3, 4 instancias, no puede ser procesado. Eso le aplicaron a Lula ya, y acá quieren poner lo mismo, con lo cual te sacan a medio mundo de candidatos. Dice Zaffaroni, con esto se corona el poder del lawfare en la Argentina.
con el proyecto de ficha limpia, que es el mismo con que emitieron. Fíjese la utilidad, la importancia de esa conferencia. Pero vamos a ver cómo parece ser que en el marco de la rendición para que Milei dure 4 años, se han rendido todos al lawfare, empezando por el peronismo. Escuchemos acá la editorial de hoy de Ari Lijalat sobre lo que significa el pacto espurio para que el hijo sea miembro de la Corte, uno de los jefes del lawfare, uno de los instrumentantes. Pero escuchémoslo. Ayer fue el día en el cual el juez Ariel Lijo, juez de primera instancia de Comodoro Pi, fue al Congreso a defender su postulación que hizo Javier Milei para que llegue a la Corte Suprema. El juez Lijo es uno de los jueces que ejecutó la persecución judicial, que detuvo personas sin condena, que protege a quien quiere proteger, que ataca a quien quiere atacar, y que se ha caracterizado en estos tiempos como uno de los mayores ejecutores del tiempismo judicial, que es que en una causa judicial la condena termina siendo el proceso, no la condena final. ¿Qué significa esto? Que te mantienen abiertas las causas para condicionarte en lo que vos después hagas el resto del día. Entonces eso hace que la democracia esté lesionada. Si vos no te podés mover porque tenés una causa judicial abierta, eso condiciona, ¿sí?, tu vida pública. Y eso le pasa a muchas personas, ¿sí? Le pasó a Cristina, le pasa a Mauricio Macri, le pasa a un montón de funcionarios que por ahí ustedes conocen menos, pero que son de segunda, tercera línea, que también les armaban causas judiciales y por tenerlas abiertas después tienen miedo. Y yo entiendo el miedo, El tema es lo que haga uno con ese miedo. Pero el miedo existe y paraliza. Entonces, cuando hay jueces como Ariel Lijo que mantienen causas abiertas por siempre, lo que pasa es que hay funcionarios que no quieren pasar por eso. Entonces, como no quieren pasar por eso, o se van a la actividad privada o cuando están en la función pública no toman las decisiones que tienen que tomar por miedo después a tener un proceso judicial que es caro, que es largo, que es tedioso, que salís en las tapas de los diarios, que se lo tenés que explicar a tu familia, a tus amigos, etcétera. Y a eso se ha dedicado el juez Ariel Lijo junto con otros durante todo este tiempo. Bueno, ayer fue al Congreso y apenas arrancada la audiencia le preguntaron qué iba a aportar él a la Corte. Escuchen lo que dijo. Yo creo que la Corte hoy está integrada por académicos, por jueces que provienen de distintos sectores de la actividad jurídica. Y yo sería un representante del Poder Judicial en la Corte Suprema. Un representante del Poder Judicial en la Corte Suprema. Lo dicho. Lo que quiere Comodoro Pi, que ha sido el responsable de todo esto que les acabo de contar, con el juez Ariel Lijo como cabeza, porque el juez Ariel Lijo fue el que armó, por ejemplo, la Asociación de Jueces Federales, la JUFE, dice que él quiere representar a los jueces en la Corte. No a la ciudadanía, no al Estado de Derecho, no a la democracia, no a la Constitución, no a las leyes. Quiere representar al partido judicial. Muchas gracias por la sinceridad. No es claramente lo que necesita la Corte Suprema. La audiencia fue bastante particular, lamentablemente se cumplió lo que escribí ayer en una nota en el Destape, este dilema en el que Milei acaba de poner al peronismo y al macrismo. En la audiencia el macrismo se dedicó a atacar al juez, a atacarlo con razones, además, diciéndole todas estas cosas. Las razones detrás de eso es que el juez Ariel Lijo, en este tiempismo judicial, hace 7 años que tiene abierta la causa penal contra Mauricio Macri. Yo lo critico porque en 7 años no lo llamó ni siquiera indagatoria. Macri lo critica porque en 7 años no se la cerró. Pero lo veas como lo veas, es una manipulación de una causa judicial. Entonces Mauricio Macri está muy enojado porque por esa causa puede ir preso. Y como se ha dedicado a atacar al hijo sistemáticamente, está muy preocupado porque el hijo llega a la Corte, porque si llega a la Corte lo puede fundir, porque la Corte tiene que definir la deuda de la familia Macri por el caso Correo. Y por el lado del peronismo, ayer, que es el que puede decidir
si Lijo llega o no llega. No hay Lijo en la Corte sin los votos del peronismo. Las senadoras que se ocuparon de hacerle preguntas, que fueron la senadora Anabel Fernández Sagasti y la senadora Juliana Di Tulio, no le preguntaron sobre estas cosas, le preguntaron sobre otras que también son importantes, como la presencia de mujeres en la Corte Suprema. El juez Ariel Lijo aceptó una postulación a sabiendas de que si entra él y entra el otro postulante del gobierno, García Mansilla, no va a haber mujeres en la Corte, y le preguntaron sobre su postura sobre la dolarización que propone el presidente que lo nomina a él. Bastante pobre. Y va en línea con esto que vengo marcando. Hay un peronismo que lo reconoció ayer Mariano Recalde, que está dispuesto a negociar la llegada del juez Ariel Lijo, que, como bien dijo insólitamente Carolina Lozada en este Mundo del Revés, lesionaría gravemente la democracia argentina si Lijo llega ahí. Pero bueno, decía que, y el título editorial es El negocio de las internas, porque en medio de todo esto las tapas de los diarios hablan de las internas en el PRO, de la interna de Macri con Patricia Bullrich, de las internas en el peronismo, donde hay sectores que siguen atacando al gobernador de la provincia, Axel Kicillof, de las internas en el gobierno, que explotaron, y fuerte, ¿sí?, entre Karina Milei, Santiago Caputo, Victoria Villarroel y el propio Javier Milei, adentro del bloque, por las visitas a los genocidas. De todo pasa en La Libertad Avanza. Pero eso es un gran negocio para los que quieren mostrar que el problema de este país es solamente la dirigencia política y no la dirigencia empresaria, que se beneficia de todas estas internas. En estos días tendríamos que seguir hablando de dónde está el oro que sacó el Banco Central. ¿Dónde está el oro? Ese poder judicial que quiere representar Lijo en la Corte fue a excavar la Patagonia buscando un PBI enterrado. Y ahora no se pregunta dónde está el oro que sacaron de la Argentina. Tendríamos que estar hablando de la privatización de los sueldos públicos, tema que ayer pasó desapercibido. Y este gobierno le va a entregar toda la masa salarial del Estado a los bancos privados y a Mercado Libre. De la privatización de los seguros estatales, que se lo van a dar a las aseguradoras, que ponen mucha plata en campañas las aseguradoras. Mucha. Y ayer también pasó desapercibido. Hoy, de hecho, hablando de seguros, ponen en riesgo nuestra vida cada vez que viajemos en un transporte de larga distancia, porque eliminan la obligación de que los colectivos de larga distancia interurbanos tengan que tener seguro de vida y seguro de riesgo. Hoy se eliminó eso, ¿eh? Así que si viajas en un bondi interurbano, no está más obligada la empresa a tener seguro. Tendríamos que estar hablando también de las jubilaciones, que hoy se discuten a ver si se aumentan las jubilaciones, y no. Las internas se llevan todo y terminan siendo el negocio para los verdaderos dueños de todo esto. Porque acá no se trata de Federico Sturzenegger, no se trata de Caputo, ni siquiera se trata de Milei, sino que se trata de los dueños de ellos, de los que van a hacer negocio con todo esto. Que no les gusta la llegada del Hijo a la Corte tampoco, ojo con eso, porque el Hijo a veces pide demasiado, parece. Pero que están muy contentos con que todo el tiempo esté la interna a flor de piel, mientras los negocios pasan de largo. Les repito, se están haciendo negocios muy grandes en Argentina, muy grandes, con el sistema financiero, se van a hacer con los seguros, se van a hacer con un montón de cosas, y los está ejecutando Federico Sturzenegger. Entonces, todas estas internas terminan siendo un enorme negocio, no para el país, sino para el grupito de empresas que escribe las leyes, que escribe las resoluciones, que escribe los decretos y que se está aprovechando de este momento. El negocio de las internas. Bueno, impecable, completísimo, Ari, como siempre, cada vez más el mejor periodista de la Argentina. Lo único que yo quería agregar, que me hizo acordar cuando hablaba del Hijo, yo fui a una conferencia que hizo Gustavo Vera, cuando era legislador todavía, con un conjunto de jueces, vieron que trabaja con el Papa y que eso, y estaba Ariel Lijo, y yo la fui a escuchar, la hice en la biblioteca del Sindicato de Camioneros. ¿Y saben lo que dijo Lijo ahí? No. Contame. Reconoció y se declaró impotente. Cuando le hicieron una pregunta sobre por qué la justicia no avanzaba sobre la fuga de capitales a las guaridas fiscales, él describió con total impunidad cómo funciona y dijo: miren, ¿saben cómo funciona esto?
los tipos se llevan la plata, palabras del hijo, en público, que después lo voy a buscar con Vera, le voy a decir, mandame el video. Se llevan la plata, ¿no? La sacan de acá y se la mandan al Banco de las Islas Vírgenes. Yo como juez le mando un oficio al banco al banco HSBC, al banco del Citibank, al que sea, a JP Morgan de las Islas Vírgenes. A los 6 meses me contesta el gerente de JP Morgan a ver si recibió la plata del tipo que o la empresa que se la fugó de acá. ¿Y qué me dice? Acá no está más. Está en otro lado. Y me manda a otra guarida fiscal. Bicicleta, digamos. Entonces, ¿sabe qué hace el gerente? Estoy repitiendo lo que dijo el hijo, El señor que quiere ser miembro de la Corte y se declaró impotente frente al principal mecanismo de saqueo de la Argentina. En lugar de decir, no, eso hay que... No tenemos más nada que hacer, o sea, sigan adelante. Dijo, porque el gerente, la empresa, ¿qué hace? Lo llama al cliente que fugó el capital, a la empresa que fugó el capital, le dicen, mire muchacho, le tengo que contestar. En lugar de contestar, le cobro el 3% y se lo mando a otra guarida fiscal. Entonces el cliente paga el 3% del capital que fugó, se lo mandan a otro banco de la mafia judicial internacional de las guaridas fiscales, y así te pasás dando vueltas persiguiendo durante 20 años de guarida fiscal en guarida fiscal, algo que nunca llega. Palabras de el señor candidato a integrar la Corte. Reconocimiento de impotencia, de inutilidad, dicha en público. Agrego otra demostración de cómo funciona un sistema que vamos a escuchar lo que opina ahora. Yo quería agregar un dato, otro dato que salió en estos días. La Administración Nacional de Bienes del Estado, ¿sí? Hace unos años teníamos 80.000, ahora hay 19.000. ¿Quién se quedó con esos bienes? Si eran del Estado, si eran nuestros, del pueblo. ¿A dónde fue a parar? ¿A dónde fue a parar ese dinero? Porque nadie rinde cuenta tampoco de eso. O sea, no solo de 80.000 a 19.000 ahora. Y la mayoría están también en la ciudad de Buenos Aires. 60.000, los afanaron 60.000 bien el Estado. 61.000. Y ahora... deben ser baratitos, son las que... Sí, Costa Salguero, por ejemplo. Ahora quieren todo lo de la... Bueno, ahora quieren sacarle también al ejército y a la armada, los terrenos también, ahí. Bueno, ¿no? Mira. Bueno, ahora, fíjense, vamos ahora entonces a ese sistema judicial que es la causa de eso, porque lo que vos decís, te afanaron 60.000 propiedades y el sistema judicial no hizo nada, miró para el otro lado. 61.000. 61.000. 61.000. Sí. Fíjense lo que dice el doctor Zaffaroni en la conferencia de hace 2 días sobre el lawfare. Pero escuchémoslo. Escuchémoslo atentamente. Hay 4 intervenciones de un miembro que conoce el mundo judicial, no la Argentina judicial, miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conferencias sobre derechos en Europa, en todos lados, o sea, conoce cómo funciona el sistema mundial judicial. No estamos hablando de un juez de acá de la Argentina solamente, ¿no? Y fíjense lo que dice y lo que compara. A ver si lo tenemos ahora. De las clases más subalternas, es verdad. Pero también otros lo siguieron por temor a perder votos y a confrontar la campaña mediática. Y el tercero que no falta en esto, el Poder Judicial, naturalmente. Esa selectividad está favorecida por un Poder Judicial que también se vale de estereotipos, de prejuicios, etcétera, normalmente los que circulan en la clase media, de donde provienen los jueces fundamentalmente. Bien, siempre y cuando tengamos un Poder Judicial y podamos decir que tenemos un Poder Judicial, en Argentina diría que lo dudo. Lo dudo, y no voy a insistir en esto, porque a diferencia de otros casos de lawfare en la región, aquí no se reemplazaron jueces, aquí no se echaron jueces y se nombraron otros. Aquí no se amenazaron a los jueces con grupos civiles armados como en Bolivia. Aquí lo que tenemos es una estructura institucional de un supuesto Poder Judicial
es absolutamente demencial y no tiene parangón en el mundo. Un Tribunal Supremo de 5 jueces existe solo en la República Argentina, con los poderes que tiene la República Argentina, ahora 4. Un Poder Judicial que se precie de tal y no pueda hacer casación, y tengamos códigos únicos con 25 posibles interpretaciones diferentes, eso lo tenemos solo en la República Argentina. Una acción de inconstitucionalidad que solo sirva para que no se aplique en el caso concreto después de años, eso lo tenemos solo en la República Argentina. De estos defectos no soy el primero en darme cuenta. Yo era chiquito, estaba haciendo palotes. Sí, cuando reformaron la Constitución del 49. Y pusieron la casación y pusieron el stare decisis. Y no fui yo a tirarme del pantalón a quien la pergeñaba, a decirle poné la casación y poné el stare decisis. Parece que nuestros constitucionalistas tampoco se enteraron de eso. Está bien, no pertenezco al sindicato de constitucionalistas, pertenezco al de penalistas, que es más complicado. Y lo vamos a escuchar un poco más. Pero le voy a pedir a la producción que vuelva a repetir la parte fundamental, porque nos pasamos escuchando a los políticos que dicen que están para cambiar la Argentina, diciendo que lo resuelva la justicia. No, esto lo va a resolver la justicia. O sea, los tipos te atacan con el lawfare y se la pasan diciendo y confiando en que ahora está en manos de la justicia. Ahora, a ver, la ingenuidad o la complicidad, me parece que a partir de que esto que acaba de decir Zaffaroni, que no hay sistema judicial en la Argentina, que es un sistema demencial sin parangón en el mundo, cualquier político que no se plantee demoler eso es cómplice del saqueo. Tenga la bandera que tenga, izquierda, trosco, peronista acá, lo que sea, ¿se dan cuenta? Porque te lo está diciendo un tipo que tiene la experiencia mundial. Dice, no hay sistema judicial en la Argentina. Entonces, ¿cómo vos, como político, me vas a decir que hay que la República y los 3 poderes independientes y encima tengo que confiar en un sistema judicial que un tipo que lo vivió desde chiquito, que forma parte, dice que no existe? Me está diciendo que confíe en lo que no existe y que encima maneja al enemigo. Volvamos a escuchar. Y a confrontar la campaña mediática. Y el tercero que no falta en esto, el Poder Judicial, naturalmente. Esa selectividad está favorecida por un Poder Judicial que también se vale de estereotipos, de prejuicios, etcétera, normalmente los que circulan en la clase media, de donde provienen los jueces, fundamentalmente. Bien, siempre y cuando tengamos un Poder Judicial y podamos decir que tenemos un Poder Judicial, en Argentina diría que lo dudo. Lo dudo, y no voy a insistir en esto, porque a diferencia de otros casos de lawfare en la región, aquí no se reemplazaron jueces, aquí no se echaron jueces y se nombraron otros. Aquí no se amenazaron a los jueces con grupos civiles armados como en Bolivia. Aquí lo que tenemos es una estructura institucional de un supuesto poder judicial que es absolutamente demencial y no tiene parangón en el mundo. Un tribunal... Bueno, a ver, yo la verdad que quedé impactadísimo cuando escuché esto. Me parece una síntesis central para este tema de barajar y dar de nuevo en la democracia argentina. Porque no solamente está la prueba de todas las cosas que nos han saqueado, desde los bienes que vos decís, a la plata, al capital, que cuando nosotros hicimos, ¿por qué la Corte no hace lo que hicimos nosotros en el llano, de evaluar que nos han robado 4,5 billones de dólares actualizados a la fecha de la fuga de capitales? A lo largo de 40 años, informe que hicimos públicamente y demás, y la Corte tiene todos los elementos para hacer eso, porque tiene todos los peritos para determinar lo mismo que determinamos nosotros desde el llano. ¿Por qué no lo hace? Porque es cómplice, y porque todos tienen cuentas en las guaridas fiscales. Todos los miembros de la Corte tienen cuentas en las guaridas fiscales, y ni hablar, cuanto más arriba vas, más cuentas tenés en la guarida fiscal y más cómplices sos del sistema de saqueo en la Argentina. Por eso no tienen que informar su declaración de bienes, por eso, ¿se dan cuenta de lo que son?
Un conjunto de chiflados muy malos. Entonces, primera gran definición en esta conferencia. Vamos a una segunda. Y no se olviden de esto, no confiemos más en un político, digo que hay que confiar en la justicia, que ahí es donde está entregado el peronismo. El peronismo está rendido, en lugar de enfrentar a la justicia, porque lo intentó enfrentar y perdió, ahora busca hacerse amigo del enemigo. Va a perder, como viene perdiendo. Pero el problema es que perdió el pueblo, no el peronismo, no los dirigentes. En lugar de seguir enfrentando, el otro día una compañera me dice, pero Cristina no se defiende más. Cuando la escuchó hablar en la política, en su defensa, cuando le hicieron este tema del intento de asesinato, claramente, ahí Cristina no atacó. No se defiende más. Están rendidos. No es una cuestión personal, está todo el peronismo rendido, porque, como bien se explica en otros documentos del Destape, dice, la CGT apoya al hijo. Claro, ¿cómo no va a apoyar al hijo si el hijo fue el que le dio el sobreseimiento a la gente, a Gerardo Martínez, el secretario general de la CGT, agente del 601 en la dictadura, entregador de compañeros? Denunciado. ¿Quién le dio el sobreseimiento? El hijo. Cuando todo el mundo sabe, en el ambiente sindical, quién lo puso, la dictadura y todo. Entonces, ¿se dan cuenta? Y ya hicieron una reunión en un departamento de la Recoleta de un dirigente sindical, que no sabemos todavía el nombre, en la Recoleta, ¿se dan cuenta? Con el hijo, para darle su apoyo como CGT. Claro, favor con favor se paga. El secretario de Relaciones Internacionales, que se maneja directamente con la CIA, que es el secretario general de la UOCRA, agente de los servicios de inteligencia de la dictadura, cómplice de genocidio, cómplice de Menem, cómplice de Macri, cómplice de Milei, sobreseído por el hijo. Bueno, ahí lo tienen. ¿Se dan cuenta? Todo lo que tenemos que desarmar para que la Argentina barajar y dar de nuevo. Pero vamos a una cuestión estructural, porque esto no es cuestión de personas, que es ahí donde tienen un poco un límite los periodistas progre. O sea, salvo Ariel y Jalat, todos van a una cuestión muy personalizada de las cosas y no sistémica de las cosas. Las personas representan un sistema de poder, son cadetes de un sistema de poder. Y nada más gráfico para eso que lo que dice el abogado de Assange. Escuchemos ahora el abogado de Assange, que está también en la conferencia, donde está en la hora 11 minutos, donde él da vuelta, hace una revolución copernicana en la interpretación del sistema judicial mundial. Escuchémoslo. Sí. A ver, perfecto. Bueno, si se puede arreglar lo de que se me vea bien, si no, bueno, mientras que se me escuche entiendo que procedemos, ¿no? Sí. En primer lugar, y como no puede ser de otra manera, bueno, agradecer al Observatorio del Lawfare y al resto de organizaciones que hacen posible este evento por haberme invitado a participar en él, ¿no? Para responder a esa pregunta sobre qué se puede hacer desde el plano institucional para luchar contra esta dinámica del lawfare que se vive principalmente en la región latinoamericana, en primer lugar haré una pequeña introducción sobre cómo el lawfare ha supuesto un salto de una dinámica de poder duro, violento, de hard power, hacia una solución civilina, enmascarada, de soft power, disfrazada desde el Poder Judicial. Después haré también alguna mención a una aproximación cronológica en torno a un momento de transición que ha sucedido en la región latinoamericana, en el que se produjo ese salto de poder duro a poder blando. Y en tercer lugar, ahí ya sí aterrizaré la efectiva dificultad que los sistemas actuales de control y tutela de los derechos humanos a nivel internacional tienen para enfrentarse al lawfare. En mi calidad de abogado he trabajado en casos de lawfare de diferente signo. Comencé con el caso de la destitución por un impeachment, un juicio político express al presidente Fernando Lugo en 2012, los casos de Evo Morales y de Rafael Correa, este segundo con toda
la extensión del lawfare a los militantes de la Revolución Ciudadana y además el caso Assange, que efectivamente es un caso de lawfare paradigmático, pero que reviste algunas particularidades que lo diferencian de otros casos de lawfare en la región latinoamericana. De esos casos yo he extraído algunas conclusiones que yo podría llamar doctrinales o académicas, que son las que me gustaría compartir. Las dinámicas de dominación social de élites dispuestas a través de coerción, violencia o campañas persecutorias realmente acompañan a la humanidad desde tiempos pretéritos, ¿no? La propia sociología del conflicto, donde se marcan muchos filósofos y sociólogos como Aristóteles, Maquiavelo, todos los contractualistas como Rousseau, por ejemplo, Marx y Engels, evidentemente vienen ya teorizando sobre estas dinámicas de persecución, ¿no? El propio Fichte incluso aterrizó esta idea en su idea de la tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Pero recientemente el profesor Joseph Nye, vinculando al mundo de las relaciones internacionales e incluso asesor de varias administraciones demócratas, hizo surgir el término del soft power. Según el profesor Joseph Nye, aunque aplicado a las relaciones internacionales, en los tiempos actuales se experimentaba una tendencia a camuflar la violencia represiva. Y ese es el tránsito que él denomina del hard power, del poder duro, del poder violento, hacia el soft power o el poder blando. Y para mí esa dinámica es aplicable a la región latinoamericana y a la vida política de los países de la región. Latinoamérica vivió en el pasado siglo, en el siglo XX, un hard power, un poder duro a través de violencia física y directa que se desplegaba desde el poder ejecutivo, desde los gobiernos, a través de detenciones arbitrarias, torturas, desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales que ejecutaban el ejército y las fuerzas de seguridad. Y en ese contexto de hard power, el Poder Judicial simplemente presenciaba esas agresiones físicas y directas. No actuaba, se encontraba maniatado, ¿no? Ejemplos hay muchos: la Junta Militar Argentina, la Chile de Pinochet o el Paraguay de Alfredo Stroessner, ¿no? Pero a finales del siglo pasado, en los años 90, surgen dos estructuras de control determinantes. Una primera, que no es tan relevante, que es una estructura sociocomunicacional transnacional y de masas. Surgen múltiples ONGs transnacionales y medios de comunicación de masas que hacen esa violencia física muy visible y generan gran reproche social. Pero sobre todo nace una estructura jurídica que se desarrolla para la prevención y la punición de este hard power violento, físico y directo. Se pasa de un poco y muy poco efectivo derecho internacional de los derechos humanos a un novedoso derecho penal internacional. En los años 90 surgen los tribunales ad hoc de la antigua Yugoslavia y de Ruanda, pero sobre todo surge el principio de jurisdicción universal, que permite que países apliquen extraterritorialmente la ley penal para perseguir estos atropellos y estas violaciones a derechos humanos. Pensemos en la jurisdicción universal desde la Audiencia Nacional Española, que finalmente culminará con el establecimiento de la Corte Penal Internacional. Pinochet es detenido en Londres, se cursan órdenes de detención contra miembros de la Junta Militar desde España, Ríos Montt es acusado, Milosevic enfrenta juicios, Jan Kambanda, el primer ministro de Ruanda, incluso es condenado, y el hard power se da cuenta de que hay peligros punitivos si se desata una represión dura. Y es ahí cuando nace una dinámica de cambio en la represión y en la persecución para eludir precisamente esas estructuras de control que se habían establecido en los años 90. Y surge el soft power o poder blando del que habla el profesor Joseph Nye, disfrazado de acciones judiciales que se presentan como asépticas, legítimas, en lucha contra actos de corrupción o contra actos execrables, que se disponen desde el Poder Judicial. Y así la represión consigue una máscara de legitimidad en el Poder Judicial, para eludir así las estructuras de control que surgen en los años 90
y que iban a responder desde el plano punitivo ante violaciones graves, directas a los derechos humanos, materializadas desde el Poder Ejecutivo, ¿no? El anterior hard power. La finalidad es similar. Al final no existe una diferencia entre que sea una bota militar la que pegue la patada a una puerta o haya una orden de allanamiento, o en que sea una patrulla nocturna de las fuerzas de seguridad las que secuestren a una persona, o una orden de detención marcadamente injusta por un juez, ¿no? Al final, lo que se materializa con esa dinámica, ya sea de soft power o de hard power, es la expulsión de la oposición de la concurrencia política. ¿Cómo se ha desplegado ese tránsito del hard power al soft power en Latinoamérica? Las dictaduras militares contra los movimientos progresistas del hard power dieron paso a un momento de transición a través de dos casos que yo denomino casos semiduros o casos de transición. El primero es Ecuador. El intento de golpe de Estado del expresidente Rafael Correa el 30 de septiembre de 2010, cuando fue asediado por la policía en un hospital. Y el segundo, el golpe de Estado en Honduras el 28 de junio de 2009 contra el expresidente Zelaya. El primero, el caso de Ecuador, fue transmitido en directo por todo el mundo y generó un gran rechazo. Y el segundo conllevó incluso la apertura de un examen preliminar en la Corte Penal Internacional meses después. Después de esos dos casos semiduros, empieza el primer laboratorio exitoso. Son dos golpes blandos de soft power. Casos singulares de golpes parlamentarios contra dos presidentes progresistas que eran claves en la región, en un momento de preponderancia y dominio del socialismo del siglo XXI. El primero, el golpe de Estado a Fernando Lugo en Paraguay en 2012, a través de un juicio político que se sustentó sobre el conocido caso Curuguatí, una matanza en la que murieron 17 personas, y que con la expulsión de Fernando Lugo se acabó con el único momento en la historia de Paraguay, 61 años atrás, en los que no había gobernado el Partido Colorado. A Fernando Lugo se le dieron 24 horas para defenderse de su libelo acusatorio. Si cualquiera de nosotros ahora agarra el vehículo y sale a la calle volviendo a su casa y comete una infracción administrativa porque se salta un semáforo en rojo, se le concederán, de acuerdo a la legislación nacional, 10 días, 15 días, 20 días para hacer alegaciones en su defensa ante una sanción administrativa. A un presidente de la República se le dejaron 24 horas para defenderse. El segundo caso singular de golpe blando y de primer laboratorio exitoso es en imagen y semejanza idéntico, y fue la destitución de Dilma Rousseff mediante otro impeachment o juicio político abusivo en el año 2016. Llamativamente, estos dos casos que yo denomino de primer laboratorio exitoso de golpe blando, si uno analiza el Cablegate publicado por Wikileaks, verá cómo la Embajada de Estados Unidos ya se había reunido antes con la oposición, indicando que había que encontrar cualquier causa judicial, real o ficticia, para instrumentalizar un juicio político contra estos líderes progresistas. Los cables diplomáticos de esas embajadas están ahí. Y lo más llamativo, y yo no creo en las coincidencias, es que la embajadora en Paraguay en ese primer golpe blando y la embajadora en Brasil en ese segundo golpe blando era la misma persona, la embajadora Lilian Ayalde. E insisto, yo no creo en las coincidencias. Poco después ya se despliega y se desata y se descabalga el lawfare que conocemos hasta la actualidad, con el intento de anular a todos los líderes progresistas que habían llegado al poder en diversos países a través del denominado movimiento del socialismo del siglo XXI, ¿no? Con casos paradigmáticos, por ejemplo, como lo que sucede a día de hoy en Ecuador, donde el expresidente Rafael Correa ha sido condenado por influjo psíquico. Y repito, el presidente Correa ha sido condenado por una figura penal en la que, sin que exista ninguna causa, ningún nexo entre los hechos objeto de enjuiciamiento y el expresidente Rafael Correa, se le dedica un párrafo en una sentencia en la que se conecta la acción del expresidente Correa con los hechos a través del influjo psíquico
que habría ejercido sobre algunos funcionarios públicos. Ante esta situación, ¿cómo se puede controlar el ejercicio ilegítimo del lawfare desde el Poder Judicial? Bueno, uno de los más grandes avances del derecho internacional fue el que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, con la humanización del derecho internacional. Es decir, el individuo va a ser sujeto de derechos a nivel internacional, no va a quedar desprotegido cuando sufra una violación de derechos humanos dentro de una jurisdicción nacional. Va a poder acudir a todo un sistema de protección de derechos humanos a nivel internacional. Ese proceso de humanización del derecho internacional lo encontramos en ámbitos regionales como el Sistema Interamericano o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en los comités de Naciones Unidas, un comité por cada uno de los grandes tratados de derechos humanos, en los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, relatores, grupos de trabajo. Y efectivamente el individuo ya no está desprotegido ante las arbitrariedades que el Estado pueda cometer contra él, porque le quedan instancias supranacionales a las que acudir en busca de protección. Pero sin embargo, esos sistemas de protección son sistemas de protección que comenzaron a diseñarse después de la Segunda Guerra Mundial y que están centrados en el poder ejecutivo, son gobernocéntricos, tienen una lógica posterior a la Segunda Guerra Mundial, porque siguen anclados en la lucha contra el hard power, protegen al individuo de la disposición arbitraria de la vida, de la privación arbitraria de la libertad, del derecho a la integridad física y moral. Le protege del poder ejecutivo, pero no le protege del poder judicial. Por ejemplo, los tratados de derechos civiles y políticos, que son los que conforman todo ese espectro, todo ese andamiaje de derecho internacional de los derechos humanos, protegen en todos sus derechos al individuo de la injerencia del Ejecutivo. En esos tratados en ocasiones encontramos un exclusivo derecho, uno solo, denominado en ocasiones debido proceso o garantías judiciales, que protege al individuo del Poder Judicial. Pero es más, esos sistemas que están, insisto, diseñados el siglo pasado, exigen que el individuo busque primero la protección del Poder Judicial. Exigen, por ejemplo, el agotamiento de los recursos judiciales internos, lo que nos demuestra que es un sistema que está centrado en proteger al individuo del Poder Ejecutivo, porque está centrado en proteger al individuo del hard power y no está rediseñado para proteger al individuo del propio Poder Judicial. No contaba con esta realidad a la que nos enfrentamos ahora mismo. Por ejemplo, para dar algún dato que confirme esta hipótesis, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se estima que más de la mitad de las demandas invocan el artículo 6, el derecho a un proceso equitativo. De los 18 derechos que recoge la Convención Europea de Derechos Humanos, más de la mitad de las demandas se centran en el artículo 6, es decir, en la vulneración desplegada desde el Poder Judicial. Pero es que en América Latina, la Corte Interamericana, en una de sus recientes publicaciones, confirmó que el 79% de las sentencias condenatorias invocan el artículo 8, el artículo de las garantías judiciales, el único artículo que protege al individuo del Poder Judicial como derecho violado. Es decir, de todo el abanico de derechos que protege la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, hay uno que lo dedica a proteger al individuo del Poder Judicial y es el que se encuentra en el 79% de las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana. Esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de una reforma en los tratados de derechos humanos para aumentar los derechos que protejan al individuo frente a injerencias del Poder Judicial. Y a una lógica en la que el individuo pueda encontrar una protección ante ese sistema internacional de derechos humanos cuando es agredido por el propio Poder Judicial. Y esa es la reflexión que me gustaría compartir con todos ustedes. Así que muchas gracias por su atención. Bueno, ahí lo ven la potencia que tiene. Claramente está planteando una nueva convención internacional, como vos bien decís, que incorpore todo lo del EMKIN, pero plantea el concepto de que hay un sistema judicial que agrede a la persona
y que esa persona no tiene cómo defenderse, tiene que agotar primero las instancias dentro del Estado para intentar ir a una instancia internacional. Dice, eso ya para este mundo de hoy no sirve. El derecho antes era para las agresiones del Estado, de lo que él le llama el poder duro, que era el violento y demás, y qué sé yo. Fíjense la revolución paradigmática que acabamos de escuchar. Cuando estamos planteando de que hay que barajar y dar de nuevo, acá nos han puesto un pilar central, y que la Argentina, con su autoridad que tiene en los derechos humanos, tiene para un desarrollo impresionante de lo que acaba de decir el abogado de Assange, que el sistema judicial en el marco del lawfare ataca y agrede al individuo, y el individuo no tiene cómo defenderse. Eso es lo que dijo. Nosotros, no lo voy a decir con toda humildad, sino con todo orgullo, le vamos a agregar algo fundamental, que me permito decirlo con todo orgullo, porque con todo lo que los juristas, incluidos Zaffaroni o Cholvis, con los que lo he hablado, no se habían dado cuenta de algo fundamental para enfrentar el lawfare en este concepto. Cuando se habla de personas, se habla de personas físicas en el derecho internacional. Nosotros hemos peleado contra el abuso monopólico, recuerdan lo que decíamos que es una de las causas de la pobreza, como personas jurídicas. Obviamente el sistema judicial argentino ampara a los monopolios, te fueron destruyendo en todas las instancias, y yo personalmente, como presidente de una sociedad anónima que peleaba contra los monopolios, apelé a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el marco del artículo al derecho al desarrollo. ¿Sabe qué me contestó la Corte Interamericana de Derechos Humanos basado en los pactos internacionales? Que eso es para las personas individuales, no para las personas jurídicas. Ante lo cual, estamos en una asimetría estructural que hay que dar vuelta, porque las multinacionales tienen su fuero internacional en el CIADI, o tienen su fuero internacional en el Fondo Monetario, para las discusiones jurídicas. Pero las personas jurídicas del capital nacional en nuestros países no tienen fuero internacional. ¿Se dan cuenta? No te toman ninguna denuncia. Entonces, los juristas progresistas tienen que poner en su agenda, y los políticos en su agenda, la modificación de las convenciones para que sean no solamente personas individuales, como acabamos de escuchar, sino personas individuales y personas jurídicas. Porque, por ejemplo, todas las cooperativas que están siendo agredidas en el marco del lawfare contra la organización popular en la Argentina, podrían estar apelando como cooperativas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no lo pueden hacer porque la Corte Interamericana no acepta personas jurídicas. Entonces uno escucha a una de las chicas ahí que explica, Camila Palacín, que dice, ahora nos están atacando a los comedores, al FISU, a la cooperativa de guardapolvos, explica todo el desarrollo, incluso dice con una sofisticación. ¿Saben qué hacen? Atacan a los comedores, dijo la chica. Esta militante, no chica, es una militante que ella decía que había que planteó como que había una élite dentro del lawfare, que solamente se defiende a los líderes y al resto de la militancia no se la defiende. Estuvo genial, después la vamos a poner en otro programa extensa. Pero miren lo que hicieron ahora en la sofisticación de Milei. Vieron que están allanando los comedores, atacando los comedores, entonces no atacan en la causa judicial para ordenar eso a ninguna persona. Lo dijo ella, lo denunció ahí. Si no. Porque si pones una persona, vos ponés automáticamente un abogado defensor y te metés en la construcción y la discusión de la prueba. Entonces es una denuncia genérica. Los comedores. Y en el marco de los comedores, Ercolini, uno de los jueces de allá del Lago Escondido, es el que lleva adelante una causa donde nadie se puede defender porque nadie es acusado legalmente para poner un abogado, que es un comedor. Tipo viene allá a hacer el circo mediático, lo explicó, lo denunció ella ahí. Estuvo genial, brillante. La felicito a Camila. No la ponemos ahora porque no tenemos tiempo, pero después en los otros programas vamos a seguir hablando. Pero se dan cuenta cómo van sofisticando el sistema. Golpe mediático. Todo el mundo dice los comedores son afanos de comida. Y para que la gente no se pueda defender, no acusan a nadie. No acusan a la señora Pancha González del comedor de Ciudad Culta que... No dicen nada. Allanan el comedor. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso es una sofisticación
de esta gente, pero fíjense la potencia que tiene. Está planteando de que el lawfare ha demostrado que hay un agujero total en el sistema judicial mundial. Y a partir de eso en los locales, como lo dice él ahí. La OTAN, que es la que maneja los sistemas judiciales, ahora lo vamos a ver, vamos preparando el audio de Claudia Roca. La OTAN, que es la que maneja los sistemas judiciales, se ha sofisticado, tal como lo describe Aitor, el abogado de Assange, para poder ejercerlo, se ha camuflado, como dicen los sistemas judiciales, el mismo objetivo de represión, miedo y desorganización popular. Antes lo hacían matando, haciendo desaparecer, ahora te lo hacen con el sistema judicial, que no puede ser denunciado así directamente como violación de los derechos humanos, porque están cumpliendo las normas y qué sé yo. Bueno, es genial. Este planteo de Aitor es... Zaffaroni diciendo que no hay sistema judicial en la Argentina y Aitor diciendo que no hay sistema judicial en el mundo, es el corazón de lo que tenemos que empezar a discutir los argentinos para barajar y dar de nuevo desde nuestra experiencia de víctima, porque nosotros somos, como lo dice Zaffaroni, no hay peor país en el sistema de lawfare que el argentino. No hay peor. Brasil lo dio vuelta y lo ganó y qué sé yo. Los otros, bueno, no importa, porque no, es una competencia entre a ver quién es más víctima, no es buena competencia. Pero escuchemos a Claudia Roca, que es otra de las que estuvo exponiendo. También después lo vamos a pasar al resto, no se enojen los que no pusimos acá, en otro programa, que estuvo Gil Carbó, estuvo la defensora de la ex ministra de la Mujer del gobierno de Alberto y defensora de Milagros Salas, Gómez Alcorta, bueno, pero y también estos militantes sociales que fue la segunda mesa que acabo de decir, pero Claudia Roca le dio un enfoque, dijo, vamos a la usina, y en eso se enfrentó un poco con la defensora de Milagros Salas, que dijo que no le gustaba hablar de lawfare porque era hablar de guerra. Ahí hay un déficit importante. Claudia Roca dijo, yo sí hablo de guerra, ¿sí? Porque hay que ir a hablar de la usina, y la usina es el Plan Cóndor, dijo, y el Plan Cóndor en su segunda etapa, que es los documentos de Santa Fe. Escuchémosla. Es vicepresidenta de la Asociación Americana de Juristas, donde está Smuckler y todo, que fue con lo que el aval que, aunque fuimos nosotros a las Naciones Unidas para impulsar las nuevas convenciones cuando fuimos por mandato de Francisco. Estaba Smuckler todavía vivo, murió hace un par de años o un año, y ella es la vicepresidenta de esa Asociación Americana de Juristas. Escuchémosla. Lamentablemente, en realidad encontramos que nuestros poderes judiciales están cumpliendo estos roles que se han descrito hoy, ¿no? Bastaría decir en realidad que se autodefinen como contramayoritarios. En una América que hace siglos está intentando salir del régimen o el poder colonial, decir eso es una cretinada, realmente, ¿no? Podríamos ponerle los calificativos, pero creo que le cabe bastante bien. Existe una discusión que no queremos eludir sobre el origen de estos comportamientos de operadores judiciales. Algunos lo atribuyen a factores individuales. Nosotros, la organización que represento, la Asociación Americana de Juristas, creemos que si bien existen realmente estos factores individuales, estos han sido leídos por la histórica conformación del Poder Judicial, ¿no? Vinculado al poder económico, verticalista, de corte monárquico, patriarcal, ¿no? Y siempre esto sometido al poder económico, han sido leídos en un plan continental. Y un plan, tan plan como el Plan Cóndor. Y quizás un plan que lo vino a sustituir cuando el horror era evidente. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del plan diseñado en los documentos de Santa Fe. Quiero decir, quienes integramos esta asociación hemos escuchado permanentemente, quizás es lo primero que nos
sobre todo nos ha enseñado nuestro máximo referente, que era Venus Smukler, y yo le copié la maña. Así que me gustaría hablar aquí brevemente de qué es o qué fue los documentos de Santa Fe. Fueron documentos diseñados por expertos de la CIA ya por los años 80. Como decía antes, cuando el plan de dominación por otras vías, ¿no?, las dictaduras militares específicamente, estaban fracasando o estaban siendo superados. Voy a usar, y lo voy a leer, que dice Wikipedia, para que no digan que nosotros, ¿no?, estamos ideologizados. Lo dice Wikipedia. Dice que fueron inspirados frente al temor de la propagación izquierdista en la región y han servido como base operativa del fortalecimiento de la política de dominación estadounidense en América Latina a partir de estos años. Entre sus puntos más importantes están, los voy a leer porque no quiero abusar del tiempo: instalación de gobiernos próximos a Estados Unidos con poca capacidad de gestión y dependiente de asesores enviados por estos; promoción de las reformas económicas neoliberales que faciliten la inversión estadounidense y europea en los países de América Latina, además de debilitar a las economías y a las empresas locales. Esta política ha sido conocida como el Consenso de Washington, que hoy perdura. Debilitar la posición de intelectuales izquierdistas o críticos de Estados Unidos y dar tribuna a políticos y pensadores favorables a sus políticas con posturas conocidas como el populismo de derecha. Usar la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, ¿me explica, no?, y el terrorismo para fortalecer la presencia militar estadounidense y financiar grupos paramilitares, ejemplo, Colombia, México, ¿no? Bien. Debilitar, y va más allá, debilitar las bases de la cultura tradicional y a los movimientos populares de izquierda latinoamericanos. Dentro de esta campaña se planteó aumentar la influencia de la cultura y costumbres estadounidenses y alentar la propagación de religiones evangélicas fundamentalistas estadounidenses, porque además son un medio para contener el descontento social en lugar de que pasen a organizaciones sociales activas en la resistencia. También, como consecuencia de esta planificación, se implementa, como dije antes, el Consenso de Washington o la dominación a través de los organismos multilaterales de crédito, a que también se han referido hoy más temprano. Por supuesto, y ahí viene la otra pata, y recuerden algunos nombres porque explican nuestra situación actual. En materia comunicacional, tecnológica e informativa se entreteje una poderosa red como la red Atlas, surgida bajo el influjo conjunto de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que cuenta con un entrelazamiento de más de 450 fundaciones, ONG y grupos de presión, con enormes presupuestos aportados por fundaciones benéficas. Y también se diseña y se pone en pleno funcionamiento la USAID, o Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. También otras redes como la CEPAC, la Conferencia Política de Acción Conservadora, la IPAC, son dos poderosos lobbies sionistas de los Estados Unidos. ¿Cómo se vincula esto al Poder Judicial? Bueno, rápidamente, en el Santa Fe 2, que salió a la luz es una forma de decir, ¿no?, porque son el plan mejor guardado. No quiero preguntar en esta sala cuántos los conocían, porque cada vez que lo hago tengo tristes resultados. Entonces, bueno, decía que en su capítulo 3, su propuesta 7, habla de la necesidad de fortalecer e interactuar con los poderes judiciales de estos países. No les voy a leer, búsquenlo, lo tengo aquí, pero no lo voy a hacer por una cuestión de tiempo. Solo decir que a partir de ese entonces, y aquí tenemos gente que puede afirmar que lo que estoy diciendo es cierto,
se desató una enorme red de cursos, becas, premios, viajes. Nosotros tristemente aquí en nuestro país asistimos a que el 4 de julio nuestras cúpulas judiciales van a celebrar a la Embajada de Estados Unidos. Eso me releva de cualquier otra, seguir ampliando esa cuestión, ¿no? Mientras tanto, aquí poco y nada. Y la tengo a Alejandra Gil Carbó aquí, así que no quiero dejar de decir eso. La única experiencia que yo vi políticas de Estado para tratar de formar operadoras y operadores de justicia comprometidos con los derechos humanos fue la Escuela del Servicio de Justicia por iniciativa del Ministerio Público Fiscal a cargo de la doctora Gil Carbó y el Ministerio Público de la Defensa a cargo de la doctora Estela Maris. Quiero decir que... Bueno, interesante, ¿no? La dimensión que le termina de dar al lawfare. Documento de Santa Fe 1980, estamos hablando 20 más 20, 44 años. Sí. 44 años, no es que empezó ahora, ¿eh? Muchachos, el lawfare no empezó con Cristina, ¿eh? Cristina Claro. es una víctima, ninguna duda, pero si no le damos esta perspectiva que se le dio internacional en esta conferencia, no lo podemos desarmar. Porque acá lo que se trata es cómo desarmás semejante poder. Fíjense, por eso la seleccioné de entrada a Claudia, porque nos trae ni más ni menos que los documentos de Santa Fe, que los publicó Beba Balbé, Carlos Suárez, acá en la Argentina, pero hoy, andá a preguntarle cuántos militantes saben lo que son los documentos de Santa Fe. Es como, ¿te acordás cuando nosotros hablábamos de los acuerdos de Madrid? Claro. Que nadie lo conocía. Bueno, los documentos de Santa Fe menos. Bueno, entonces, barajar y dar de nuevo significa arrancarle la formación política de ahí, de esos documentos internacionales que siguen vigentes y se perfeccionan. Aquel documento de Santa Fe termina en lo que dice de la ley limpia ahora en la Argentina, que quiere poner Milei, que denuncia a Zaffaroni. La ficha limpia. Ficha limpia, ¿no? Entonces, realmente hay mucho para hacer. Realmente queremos agradecerle ahí, por pedido de la producción, al observatorio. Al observatorio, ahí lo tienen, el observatorio del lawfare, con el cual quedamos desde luego conectados con Silvina Romano, para ir aportando todos estos elementos. Aquí hemos hecho algunos aportes conceptuales que no se habían dicho y se lo vamos a hacer llegar por escrito para que y van a hacer otra serie de actividades, ¿no? Así que vamos a buscar cómo colaboramos en las actividades al futuro, porque es central en esta estrategia de barajar y dar de nuevo, terminar, eliminar, y no me olvido nunca lo que dijo 15 días antes de que la mueran, como digo yo, Eve Bonafini. ¿Se acuerda que lo dijimos en este programa? Se venía el juicio de Cristina, en pleno, todavía no había sido lo del atentado. Y Eve, ¿se acuerdan que decía? Eve dijo que había que hacer una pueblada para sacar a la corte. ¿Se acuerdan? Fue la única persona que llamó a hacer una pueblada para sacar a la corte. Lo dijo, lo tenemos grabado y en uno de nuestros programas lo hemos dicho. Y a los 15 días la mueren. Cada uno interprete lo que quiere de mis palabras. Pero la realidad es que ese fue el último mandato de Eve, de las madres. Y la verdad es que esta mafia, este sistema demencial que dice Zaffaroni, no se resuelve con votos, no se resuelve con reformas, se resuelve con lo que dijo Eve, con puebladas sobre el sistema demencial judicial que hay en la Argentina. Porque pongamos la carátula, es el responsable de este desastre, de los 42 millones, por impunidad al saqueo, por impunidad al abuso, por destrucción del campo de la nacionalidad argentina, porque cuando vos atacás las organizaciones populares del pueblo argentino, estás atacando el último factor nacional que te queda, y todo el sistema judicial es responsable de eso.
porque son agentes coloniales, son agentes cipayos, se le diría en otra época, el término que cada grupo quiera decírselo. Y eso lo sacás con puebladas. ¿Sí? No hay otra forma de sacarlo. Y fíjense, vamos a terminar acá, tenemos un poquito de tiempo todavía, un cachito, vamos a poner ahí, usted dice puebladas, ¿cómo hacer? Y las puebladas van a venir. Nosotros, como pasamos a estar en el subsuelo de la patria, eso también tiene una dimensión cinematográfica, porque son las películas que no ven las nuevas generaciones del TikTok, no ven las nuevas generaciones del Twitter de los 120 caracteres. Entonces, en el subsuelo de la patria hay montones de películas del año 85, del año 83, del año 86 y demás, que hay que volver a poner como eje para barajar y dar de nuevo, porque ahí van a ver que todos los agentes han sido, todos los personajes, hoy es Milei, antes fue Macri, antes fueron los militares, ahora lo van a ver, los usa la OTAN para cumplir sus objetivos y después los tira, los entregan, los mandan presos. No es que los voy a defender por mí, pero fíjese cómo las películas argentinas, ahí tenemos dos películas centrales, como es Plata Dulce y La Historia Oficial, a los personajes centrales de Alterio y de Lupi, que cumplen el rol de agentes internacionales, en un momento se desesperan porque los factores internacionales desesperan y se van a la miércoles, se van a sus países cuando todo se pudre y ellos van presos. Entonces vamos a empezar dentro de esta estrategia a sacar programas. Por ejemplo, vamos a hacer un programa donde vamos a poner la historia oficial completa, que dura 2 horas, donde no vamos a estar nosotros. No hoy, más adelante, ya lo vamos a anunciar porque hoy ya no tenemos tiempo, pero ahora vamos a hacer un avance en este sentido de Plata Dulce. Y en los últimos tiempos estaba también la película La Cordillera, ¿no? Que ahí Darín también, que representaba, ¿no?, un presidente. Hay que hacer vamos a hacer una planificación de películas, de ediciones de acá. Total, acá no hace falta, hasta le damos vacaciones a los chicos de producción, no hace falta que vengan, porque venimos, hablamos 5 minutitos por eso, ponemos la película entera, ustedes verificarán si no hay problema de edición antes, para que no tengamos lío, y se van. O sea, tienen hora libre, chicos, ¿viste? Como cuando no venía la maestra en el colegio, que te decían, tienen hora libre y se van a la casa. Bueno, de esta forma no les agradecimos hoy a Guillermo y a Alberto. Exacto, Alberto. A ver si lo tenemos ahí a los chicos. Tenemos la película. ¿Me la contás de nuevo, por favor? ¿Sabéis lo que es realmente difícil, querido Bonifati, Carlos, Teodoro? Es asumir que estamos entrando a un nuevo país, pero un país nuevo de verdad. ¿Me entendés? Se trata de un enorme cambio porque estamos entrando al mundo. ¿Qué hago eso si tenemos que vender el taller, ¿Qué hago? Hacer trabajar la guita o metete a importar. ¿Yo? ¿Y yo qué sé de eso? Mira lo que dice. No, viejo, no. Maquinarias son maquinarias. Botiquines son botiquines. Están ahí, los podés ver, los podés tocar. ¿Qué importar? Finalmente, es imperativo contestar esta pregunta. ¿Qué necesita el ciudadano común? There's one answer only. Freedom. Complete freedom. Freedom in the full meaning of the word. Solamente hay una respuesta. Libertad. Libertad completa. Libertad en el pleno sentido de la palabra. If we want a free world, we must fight for a free economy. Si querer un mundo libre, tenemos que luchar por una economía libre. La fábrica de colchones suspendió por 15 días el personal. La de cortina americana quebró. ¿Quién? Y me dijeron... ¿El Chueco Garófalo? El Chueco Garófalo cantó el Pagadiós. ¿Te acordás cuando pasaba con el Torino? Ahora va a ir a tocar Magoya va a ir. Don Rubén, ¿cobraste? Ahí tiene. ¿Qué es esto? Bolsas para basura.
dice que si no las quiere las lleve de vuelta. Plata no hay. Treinta obreros tenía, sanitos y limpitos, y máquinas, las mejores del mundo tenía. Y ahora que tengo cadujes, sí, eso tengo cadujes, camisas, montañas de camisas. ¿Acaso con la camisa se puede levantar los créditos, No, ¿y quién compra hoy camisas nacionales, ¿Quién? Los locos. Si en Taiwán son más baratos. ¿Y por qué? A ver, dígame por qué. ¿Usted sabe por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque en Taiwán no hay obreros, hay esclavos. Eso es lo que pasa. Mire, yo tengo que pagar jubilación, obras sociales, sindicatos, qué sé yo cuántas cosas más yo tengo que pagar. Ahí en Taiwán no paga nada de esto, no paga nada de eso. Ahí hay un poco de arroz, y shoin. ¿Pero quién carajo se cree que es? Yo, una víctima, señor, una víctima. Ay, ves, vos ves. Bueno, no hace falta explicar mucho, ¿no? Me parece que... No. Que la asociación se hace libremente. Son 40 años lo mismo, muchachos. Lo que pasa es que las nuevas generaciones no vivieron nada. Síndrome de Estocolmo. Está Estocolmo, está TikTok, hay un montón de cosas que hay que desarmar. Pero fíjense cuando el paisano típico textil ahí, que formó parte de la patria, le dice, pero allá son esclavos. Acá te están haciendo una nueva esclavitud. Acá están aprobando hoy con la complicidad de la CGT que no hay indemnizaciones. ¿Se dan cuenta, no? Que te pueden tomar por el periodo de prueba por 1 año y te despiden sin indemnizaciones. Y eso está pactando lo que se dicen peronistas. Más esclavo todavía. O sea, quieren llevarte a la esclavitud que te estaba denunciando ahí Plata Dulce. Bueno, no sé, quiero decir, hay otro ahí, de 2 minutos, hay otra. Poné 2 minutos. Él porque quiere poner la música, la producción quiere poner alguna, le va a tener tiempo, sí. Una música alegre. Quiere la pachanga. Hay otro de 2 minutos también, que es muy bueno, porque es el momento que lo joden a Lupi. O sea, Lupi lo convence al no, en realidad es el no, ¿qué es? No me acuerdo. Familiar, el cuñado. De romper todo y meterse, y ahora dedicarse a importar, no producir más, sacar créditos, banco, finanza y girarla. Todo atrás, desde luego. Hay un yanqui que lo convenció y lo puso a Lupi de caripela. Claro. ¿Y ahí nos despedimos después de esto? ¿Después de la película? Como quieran. Y algo así. Puede pasar lo peor. Este banco es una cáscara vacía. ¿Y los contactos que tenía Arteche? Se cortaron. Arteche la peleó hasta las últimas. ¿Pero qué peleó que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana? Desde el viernes que no hay nada que hacer, Bonifati. Pero no puede ser, licenciado. Estamos abriendo una sucursal en Nueva York. Era todo grupo. Arteche se estaba rajando. Arteche y la puta madre que te parió. ¿Y ahora quién se hace cargo de este balurdo? Usted y el resto del directorio, si los encuentran. Bueno, busquemos algo, alguna combinación. Yo soy un contratado, Bonifati. ¿A qué contratado? Usted me traía todos los papeles, estaba en todas. Yo no soy dueño de nada. No firmé nada. Perdón, licenciado. ¿Dónde dijo que estaban los libros rubricados? Yo los acompaño. No acompañas a nadie, basura. No te vas a lavar las manos, porque yo te encargo ahora mismo. ¡Pa' callate! ¡No me callo nada! ¡Sí, afané! Si me tiraron una lata, también la metió. La cuenta de gasto, Bonifati. La imagen nueva, Bonifati. ¡Afanar! ¡Me quieren afanar! ¡Mamá, por favor! ¡Me quieren llevar a mí preso! ¡De acuerdo, vamos! ¡A él también llévenlo! ¡Basura! ¡Te quería salvar solo! ¡Vas a caer conmigo! Pero, papá, por favor. ¡No soy ningún imbécil! ¡No soy ningún imbécil! ¡Papá!
Ahí lo vieron, ¿no? Vieron de entrada. Esos dos deditos hay que hacer un cuadrito, ¿no? Sí. De los dos deditos del pulgares para arriba, del mercenario de Milei con los dos deditos. ¿Cómo? Por eso, hay que hacer una imagen, después vamos a hacer para otro. Pero bueno, eso después eso mismo se vuelve a dar en la historia oficial. Y bueno, me parece que por eso hay que volver a ver todas estas películas, ¿no? Porque es el subsuelo de la patria cinematográfico sublevado. Que se actualiza, como decís, después con un montón. Vamos a hacer una serie. Y esta casualmente Tiempo de Revancha, ¿no? Se llama. Tiempo de Revancha también. Así que revancha, ¿no? No, esta es Plata Dulce, reformular. Bueno, pero digo, otra, sí, pero digo, también era de esa época. Bueno, gente, de los 80. Esperamos a verlos en este 22 de agosto. Haberlo sublevado. Barajar y dar de nuevo. Renuncien todos este 22 de agosto por todas estas razones que hemos dicho acá. Les pedimos, por favor, un poquito, una vez, sean generosos un día. Mañana vuelven a ser egoístas, no hay problema, pero ya con la renuncia, no es que vuelven a atrás. Sean generosos un día y renuncien. Te los pido en serio. Te los pido en nombre de Perón, de Evita, de los 30.000, de Jesús, del Papa, de los 42 millones de pobres. Sean generosos un día y renuncien, por favor. Peor no vamos a estar. Si se van, peor no vamos a estar. No, vamos a estar mejor. Claro. Vamos a estar mejor. Sí. Chau. Sí. Y a mí que me trague, y a mí que me trague, y a mí que me trague, trague. Y a mí que me trague la tierra. Si su cara ya no puedo verla. Si de entre los dientes no me sale una lengua bien grande para sus heridas lamberla. Y a mí que me trague la tierra. Si su cara ya no puedo verla. Si de entre los dientes no me sale una lengua bien grande para sus heridas lamberla. Que me trague la tierra con todo y mis cuadernos, con la inmensa tristeza que producen los afectos, con tantas frustraciones hechas canciones y mitos, todas esas bendiciones que me dan labios malditos. Y a mí que me trague la tierra y su guerra, los gritos de dolor de un hijo que a su madre entierra, miseria desgraciada, agraciada para muchos, puede ver tantas riquezas de solo unos cuantos muchos. 2 o 3 porrazos pa' que sangren las rodillas, raspones, piedras y astillas, aprender de los piestazos, aguardiente y canelazo, pa' bajarle a la crudeza de andar calles sin certeza, de llegar viva al ocaso, la sangre se pone espesa, viendo que el caudal del río pesa por los cuerpos fríos, chocando con la maleza. Padre grande Magdalena llora el dolor de sus críos, pa' que descanse el sufrido corazón de la sirena. ¡De la huya, Bogotá! Y a mí que me trague la tierra, si su cara ya no puedo verla, si de entre los dientes no me sale una lengua bien grande pa' sus heridas lamerla. Y a mí que me trague la tierra, si su cara ya no puedo verla, si de entre los dientes no me sale una lengua bien grande pa' sus heridas lamerla. Como el río en la cordillera que da forma a las montañas, como malicia del brillo con sus hijueputas mañas, como los esfuerzos puros que hacen brillar al oscuro, como que voy a triunfar. Esa seguro lo juro. Cual familia numerosa, en la más humilde choza, la cordura y la locura, la delgada línea rosa, humillaciones soportan para salir adelante. La historia de cuando niña me ha contado mi madre. Son tantos quienes reclaman lo que hacer ellos no pueden, y otros mueren de sed solo mirando como llueve en el hueco más oscuro de la psiquis. Hoy me encuentro solitario en mis adentros, muertos pensamientos negros, casi que encontrar la calma en brazos del desespero, al dominar esos odios después que abrieron mi cuero y la alimenta la furia, toda razón se confunde, insignificante charco donde grandeza se hunde. Mi pecho lo parte una chaguala que atraviesa garganta y ombligo, pero no muere tan fácil la hierba mala, porque un dolor siempre cargaré conmigo. A mí que me trague la tierra, su cara ya no puedo verla, si de entre los dientes no me sale una lengua bien grande pa' sus heridas lamerla. Y a mí que me trague la tierra, si su cara ya no puedo verla, si de entre los dientes no me sale una lengua bien grande pa' sus heridas
Cambiale la yerba al mate.